Se aprobó en pleno la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular impulsada por la UGT y Comisiones Obreras, con más de 700.000 firmas recogidas entre ciudadanos y ciudadanas de toda España, por la que se pedía la prestación de ingresos mínimos de 426 euros para personas, familias sin recursos. Esta propuesta presentada en el Pleno del Congreso de los Diputados, contó en su momento con el voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos. Pero aún con todo, con la suma de los votos de la oposición, de los partidos progresistas, salió adelante. Esta iniciativa pretendía luchar contra una de las esencias del tiempo que se está configurando, que es la de la desigualdad que es el elemento más característico del tiempo nacido después de la crisis. Una iniciativa que pretende garantizar un sustento vital básico para aquellas familias que no tienen recursos y garantizar la dignidad para una parte muy importante de nuestra población. Fíjense, este año, hace unas semanas, el señor Rajoy, el presidente del Gobierno, nos anunciaba que a lo largo de este año íbamos a recuperar el nivel de PIB del tiempo precrisis. Íbamos en 2017 a recuperar los niveles de Producto Interior Bruto de 2008. Bien, mientras esto ocurre, mientras hemos recuperado las cifras macroeconómicas o estamos en ese proceso, hay un 43% de desempleados en este país que no tienen ningún tipo de cobertura para su situación de desempleo. Les recuerdo que al comienzo de la crisis, en 2009-2010, esa cobertura dejaba solo a un 20% fuera del margen. Decirles también que en estos momentos se destina a la cobertura de desempleo 18.600 millones de euros, cuando hace unos años, en tiempos de plena dureza de la crisis, se destinaban 32.000 millones de euros. Hoy, en esa España que está recuperando sus niveles de PIB del tiempo de la precrisis, hoy tenemos 1.400.000 familias con todos sus miembros activos en paro. Hoy, en esa España que dibuja el señor Rajoy, tenemos 700.000 familias sin ingresos, 6 millones de trabajadores pobres que están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional y 2 millones de niños y niñas pobres. Por eso, precisamente por eso, porque las cifras macroeconómicas lo permiten cada vez más y porque es una indecencia para nuestra sociedad que tantos ciudadanos y ciudadanas se queden al margen de la normalización económica. Estamos exigiendo, junto con los sindicatos y el conjunto de fuerzas sociales, de agentes, de actores sociales, que se establezca ese salario de 426 euros en torno a 2,5 millones de personas, hasta que dejen o hasta que puedan abandonar, si pueden hacerlo, su situación de desempleo y de falta de recursos económicos. En la provincia de Castellón esto afectaría en torno a 60.000 ciudadanos y ciudadanas. Miren, el montante global de esta iniciativa estaría en torno a los 12.000 millones de euros, bastante menos de los 40.000 millones que se han destinado, cuanto menos, al rescate bancario, o de los 32.000 millones de euros que en 2009, en un solo año, se destinaban a la cobertura por desempleo. Creemos que es una medida justa, necesaria, imprescindible para transitar por el tiempo en el que estamos amaneciendo después de la crisis. Sociedades tremendamente injustas, tremendamente desiguales, en el que la inequidad se está convirtiendo en el elemento sustancial que define el nuevo paradigma. Y un tiempo también, y en esto hemos de reflexionar todos, en el que el paradigma del trabajo ha cambiado radicalmente y va a cambiar mucho más en los próximos años con el desarrollo de la revolución científico-técnica que estamos viviendo y que se está acelerando intensísimamente. Cada vez
vamos a tener más dificultad, más ciudadanos y ciudadanas para encontrar un trabajo que tenga una remuneración satisfactoria para poder vivir con dignidad. Así que esa es una exigencia, insisto, una exigencia ya no solamente política, una exigencia de decencia, una exigencia de justicia y una exigencia de futuro, porque será insoportable vivir en una sociedad que deje cada vez más al margen a más ciudadanos de la nueva normalidad económica. En cuanto al contenido, no queda mucho que decir. Castell Moviment lleva tiempo reclamando una renta básica que garantice la cobertura de las necesidades ciudadanas ante la Generalitat también. Y el coste no se puede evaluar solo por las cantidades económicas que supone, sino por los beneficios sociales que proporciona, otorgando independencia, promoviendo la responsabilidad de los destinatarios y empoderando al que recibe la renta como un derecho y no como una dádiva. Y aunque nos centremos en los aspectos económicos, una renta es más fácil de gestionar que cientos de pequeñas subvenciones más arbitrarias. Esto ya supone un ahorro, además de evitar los fraudes en la concesión de las distintas ayudas en las que es difícil poder controlar la compatibilidad entre unas y otras. Por eso este grupo apoya la renta y para que vaya sustituyendo a las subvenciones. Gracias. Bien, volviendo a la moción, las cuentas no nos cuadran. Creemos que si buscan unas fórmulas que conserven el estado del bienestar deben ser unas fórmulas sensatas, que no rocen el populismo, porque parece que estemos ante una moción presentada por Podemos más que por el Partido Socialista. Vemos que es una propuesta antiprogresista encaminada hacia una sociedad rentista, cargada de demagogia, sobre todo, como la intervención que hizo el señor Benlloch en el pleno de Villarreal, que nos acusaba a Ciudadanos y a los populares de que no nos preocupábamos por la gente que necesitaba pan, agua y manta, cito sus palabras, y se quedó tan a gusto. La solución que se da desde Ciudadanos es que antes de ofrecer unas rentas mínimas que no se puedan pagar, ofrezcamos oportunidades desde las administraciones, ofrezcamos complementos salariales, mejoremos los perfiles de los parados, armonicemos las rentas de inserción que ya existen en las comunidades autónomas. Nos parece una propuesta inconcreta y pensamos, además, que no es la solución para la desigualdad. Gràcies. I respaldarà al 100% aquesta proposta perquè s'ha aprovat en totes les institucions per part de la nostra agrupació política i també fins i tot nosaltres mateixa com a grup provincial vam signar el document que presentaven tant UGT com comissions obreres. Una de les qüestions més importants que crec jo que fa necessària aquesta mesura és els problemes que n'hi ha en la tramitació, com ha dit el senyor Vallejo, en els ajuntaments a l'hora de donar ajudes. És un autèntic problema, aquest tipus de subvencionar en uns sistemes administratius molt complexos i a la gent li costen potser 2 o 3 mesos de rebre una subvenció o una ajuda i entenem que això dignificaria molt més la vida de les persones que estan passant aquesta dificultat. I respecte d'on treure els diners, jo crec que això és una qüestió de prioritats i, per tant, per a nosaltres, per a Compromís, imagino també que per als partits que hem presentat això, que ho recolzarem, és prioritari la dignitat de les persones front a qualsevol altra despesa en qualsevol altra partida del pressupost. Per tant, per a nosaltres això seria la primera prioritat i després vendrien les altres. La política és qüestió de prioritats i, per tant, entenem que aquesta hauria de ser una de les primeres. Per tant, recolzar aquesta proposta per coherència política i perquè entenem que és necessari per a la salut de la nostra societat. Ha ocurrido algo bastante curioso. El señor Benlloch ha traído a colación al debate a Cruz Roja y a Cáritas, justamente los que están sufriendo el sectarismo del gobierno valenciano que les ha quitado todas las ayudas. Pero cuando viene bien sí que cogemos los datos de Cruz Roja y de Cáritas. Pues bueno, yo creo que apoyarles de vez en cuando tampoco estaría mal. Pero mire, sí que es cierto que en la moción hay algunas cuestiones que me gustaría dejar constancia que son bastante poco concretas, o por lo menos esos son los datos que nosotros tenemos. Ustedes cifran el número de beneficiarios de la renta mínima entre aproximadamente 2
2 millones y, sin embargo, justamente los sindicatos y agentes sociales dicen que podrían rondar entre 2 y 10 millones y el gasto adicional presupuestario no son 12.000, serían entre 12.000 y 50.000 millones. Quiero decir que es bastante abstracto las cifras que ustedes dan y yo creo que se debería concretar muchísimo más. Además, ustedes lo plantean como una iniciativa que se formula como derecho subjetivo, por lo que formaría parte del nivel no contributivo de la Seguridad Social y su financiación debería garantizarse a través de los impuestos en los presupuestos generales del Estado. Como usted sabe, los presupuestos generales del Estado, el 85% son partidas consolidadas, pensiones, seguridad social, promoción, vivienda, sanidad, que es lo que ustedes están dispuestos a sacrificar para la cuantía económica que supondría esa renta mínima. Por lo tanto, nosotros pensamos que no se pueden hacer promesas a la ligera. Yo creo que el resto de grupos, por lo menos Ciudadanos, sí que se lo ha dicho. Es bastante demagógico. Esto no es una idea que se pueda lanzar como el cheque bebé que hicieron en su día y luego dejarlo atrás. Al que nosotros opinamos que lo que hay que hacer es conseguir el objetivo que nos hemos marcado, que es el 2020, conseguir que haya 20 millones de personas trabajando en el año 2020, que será complicado, pero desde luego esa es la política del Partido Popular y no dar ayudas que además no sabemos ni podemos cuantificar, ni ustedes tampoco, porque ya le he dicho que los datos que ustedes dan distan mucho de los otros datos que puede que sean a lo mejor los más reales. Hombre, muchos trabajábamos muchísimo tiempo antes que otros se pusieron a trabajar, muchos, para garantizar la dignidad de muchas personas. Es decir, hace mucho tiempo que mucha gente trabaja para garantizar la dignidad de las personas. El hoy no empezó ayer, el hoy empezó hace mucho tiempo y mucha gente, insisto, lleva trabajando muchísimo tiempo, no solo los últimos 4 años, para garantizar la dignidad de muchas personas. Y simplemente acabar, explíquennos, por favor, cuando puedan, cuál es el modelo que ustedes tienen para garantizar un futuro de dignidad a tanta gente, a tantos ciudadanos y ciudadanas. Nuestro modelo es la creación de empleo. Es que no se ha enterado que lo decimos constantemente. Nuestro modelo es la creación de empleo y el suyo es repartir miseria. Nosotros, ese es el modelo que no queremos. Queremos la creación de empleo. Y le voy a decir otra cosa. Usted, que habla del 2011 y siempre están con el rescate de la banca, que no sé yo por qué sacan siempre ustedes el rescate de la banca. El rescate de la banca ascendió a 61.366 millones en 3 fases. El FROP 1, que fueron ayudas concedidas en 2010 a entidades que tenían debilidades transitorias pero que eran viables. En el 2010, que yo sepa, estaba gobernando el señor Zapatero. El segundo, que fue el FROP 2, las inyecciones directas de capital cuando se nacionalizaron al 100% Cataluña, Caixa, Nova Galicia y UNIM en septiembre del 2011. Y el siguiente bloque ya fue en el año 2012, que creo yo que un nuevo gobierno en el año 2012 lo que llevaba detrás era increíble. Por lo tanto, señor Lorenzo, hablan tanto de rescate de la banca cuando el primero que hizo o que rescató la banca fue el señor Zapatero de su gobierno. Y le voy a decir otra cosa, ya para terminar. Cuando usted dice que nosotros pensamos en la renta mínima o en la renta básica, ¿nosotros quién son? Porque hay compañeros suyos de su partido, como el señor José Carlos Díez, que es un economista, que ha hecho el programa económico del Partido Socialista y ha colaborado, y que va de tertuliano a La Sexta. Lo que pasa es que cuando uno va de tertuliano y dice lo que piensa, pues hay veces que la fastidia. Y le voy a decir lo que dijo el otro día, no diga que no, señor Benlloch, porque en su partido lo tienen escondido en la sede para que no salga a decir burradas como esta. Que decía que la renta mínima iba a crear un efecto llamada que inmediatamente generaría renta básica entre los inmigrantes. Y luego dice, si tú pones una renta básica aquí vas a dejar total libertad de entrada de personas, porque supongo que los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda van a venir todos aquí a tener una renta básica. Si pones una renta básica, ni el muro de Trump, tendrás que poner francotiradores, porque llega un momento, claro, que se lía. Entonces, ni entre ustedes tienen claro lo de la renta básica. Y segundo, y para terminar, señor Lorenzo, lo que yo le he dicho de los números es así. No lo tienen claro, no saben a lo que vamos a tener que renunciar. Yo creo que ya es la hora de presentar propuestas serias, propuestas que tengan una base legal detrás y propuestas sostenibles económicamente. Nada más. Se han dicho las 3 palabras, lo de la manta, el techo y el pan, como si me estuviera burlando de una propuesta.
No lo hice por eso, sencillamente lo único que dije en su momento, delante de la propuesta de sus compañeros, que iban en la misma línea, evidentemente, en la ciudad de Vila-real, es que, bueno, pues vistas la situación que hemos vivido en este país de corrupción, de despilfarro y de rescate a los bancos, pensar que con 426 euros, que no da ni para mantas, es lo que dije yo, ni para techo ni para pan, porque en esta provincia en estos momentos están pidiendo 500 euros de un alquiler, 400 y 500 euros, y pensar que eso genera una sociedad de rentistas que no van a hacer nada más que cobrar esos 426 euros, era volver a aquella ley de Franco de vagos y maleantes, lo único que dije. Hacía referencia el señor Vallejo a abandonar el lema del trabajo será libre. Afortunadamente, ese lema se abandonó en la portada de Auschwitz, que es en el sitio en el que estaba impreso, y a ese espacio de la vergüenza nadie acude. Por tanto, nadie cree en esa consigna, en esa premisa hoy, si lo que se pretende y se cree en la capacidad que tienen las oportunidades laborales para dar un sistema que de verdad genere oportunidades a todos. Miren, aquí se ha confrontado en este debate dos modelos. En el espacio del debate caben todos y en el espacio de las ideas y de las propuestas caben todos. Desgraciadamente, en el espacio de la experiencia no caben en el cesto del éxito los dos. No existe ejemplo conocido en estos momentos en los que un sistema basado en las rentas universales haya generado un espacio de progreso para un pueblo. No existe. No existe un sistema de rentas que haya generado un espacio de progreso. Sí que existe sistemas en los que la facilidad para generar oportunidades haya permitido que todo el mundo pueda tener acceso a un espacio de desarrollo personal. Eso sí existe. Y que en ese camino se generen los suficientes ingresos públicos para que la Administración vele porque nadie se quede en el camino. Y creo que ese modelo, el modelo que defiende la igualdad de oportunidades, para que con todas las facilidades todo el mundo pueda desarrollar su proyecto personal y que de toda esa actividad económica se genere suficiente ingreso como para que aquel que a pesar de la oportunidad no haya podido salir adelante tenga una ayuda para tirar adelante, es un modelo en el que sí que en el cesto del éxito tenemos muchísimos ejemplos.